Qué hermoso poder expresar estas cosas. Saben que lo más importante de la reunión es lo que acaba de pasar, más allá de que todos venimos con mucha expectativa en cuanto a la palabra, al mensaje de Dios. Siempre yo digo que a veces estamos más pendientes a eso que a lo que realmente nos reúne cada domingo, que en realidad lo que nos reúne cada domingo es exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a adorar, venimos a alabar y venimos a exaltar al único que es digno de toda gloria y de toda honra. ¿Cuántos lo entienden? Y después por añadidura, porque la palabra dice en Mateo 6:33 que cuando buscamos su reino, cuando lo exaltamos, cuando ponemos a Dios en primer lugar, dice que Él añade. Y por añadidura Él nos deja un mensaje, siempre nos da la posibilidad de ser instruidos en su palabra. ¿Y por qué necesitamos ser instruidos? Porque como hijos obedientes necesitamos que nuestro Padre nos guíe, nos muestre, nos enseñe y nos conduzca en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Algo que nosotros en nuestra vida natural también tenemos que aprender a hacer y que lo hacemos de una forma u otra con nuestros hijos. Así que si estás acá esta mañana es porque Dios así lo permitió. Si estás escuchando este mensaje, sea acá en vivo y en directo, digo yo, o aún a través de las redes, que hoy tenemos la posibilidad, me decían los chicos, de salir a las redes también, al mundo, decía mi suegro. Me van a subir al mundo, decía. Y siempre es bueno escuchar el mensaje y la palabra de Dios, pero les vuelvo a repetir, lo más importante es lo que acaba de pasar. ¿Sí? Así que ya que estamos acá y por añadidura el Señor nos quiere hablar, ¿qué les parece si oramos por esto? Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por la oportunidad de estar en esta tu casa, gracias porque lo más importante ya lo hemos hecho, que es exaltarte, que es darte gloria, que es darte honra, que es reconocerte como lo que sos, Señor, el único digno, el único grande, el único merecedor, Señor, de nuestra alabanza, el único merecedor de nuestra adoración, porque hacemos esto con un corazón rendido, con un corazón dispuesto, Señor, a exaltarte en todo tiempo y en todo momento, y cada domingo es una oportunidad preciosa que nos das. Por eso, gracias. Ahora también bendecimos el tiempo de la palabra, porque sabemos que vos querés añadir sabiduría, conocimiento y querés darnos herramientas para poder enfrentar todas las cosas que diariamente acontecen y suceden a nuestro alrededor. Por eso, Padre, te pedimos que nos hables claramente a nuestro corazón, que sea tu Espíritu tomando el control y que todo lo que esta mañana recibamos sea, Señor, de edificación para cada uno de nosotros y para el entorno en el cual nos movemos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, dale un fuerte aplauso, así nos despertamos. Gracias, Señor. Aleluya. Bienvenidos esta mañana. Le damos gracias al Señor. Saben que, bueno, yo puse de título a esto que les voy a compartir, recalculando. Ahora, ¿por qué recalculando? Lo vamos a ver un poquito más adelante. El primer versículo que me gustaría compartirles está en el libro de Juan, capítulo 16, ¿sí? En el versículo 33. Y estas que les voy a compartir en realidad son palabras de Jesús. Juan las transcribe, pero son palabras que Jesús les estaba hablando en ese momento a sus discípulos. Y es un versículo que seguramente muchos conocen, que muchos saben, que de hecho en el área o en el plano espiritual lo vivimos en carne propia. Pero bueno, muchas veces no nos damos mucha cuenta de esto. Jesús estaba hablando y en un momento les dice, en el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Amén? Palabras de Jesús. Ahora, yo pienso en ese tiempo, no pienso en Jesús. Jesús era todo Dios, pero también era todo hombre. Entonces nosotros podemos decir, bueno, Jesús eso lo interpretó, lo aprendió, lo conoció por las aflicciones que había vivido, porque él tenía en ese momento 30 y pico de años, ya desarrollando su ministerio, pero había vivido todo ese tiempo, más allá de que era Dios, vivió en un cuerpo de carne, como vos y como yo. Y en un cuerpo de carne siempre hay aflicción. Ahora, no era una excusa de Jesús decir estas palabras, tampoco era algo que de alguna manera él estaba hablando solamente por lo que había pasado, lo que podría haber experimentado él en su vida, sino que en realidad él conocía algo que nosotros también conocemos, pero que por eso digo, muchas veces no tenemos mucho en cuenta.
y que tiene que ver con una verdad que es espiritual. Esta verdad arranca ya en el Génesis, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan en el Génesis qué pasó en el capítulo 3 cuando Dios le dice a Adán y Eva, bueno, acá esto es de ustedes se enseñorean sobre todo esto, hagan lo que quieran acá, siéntanse como en su propia casa, porque es su propia casa. Dice, pero lo único que no van a hacer es esto, les dijo. ¿Qué pasó? Adán y Eva hicieron eso. Cuando hacen eso, el Señor los interpela, le dice, bueno, ¿qué pasó? Adán se esconde, dice, ¿por qué te escondes? Porque estabas desnudo. ¿Cómo sabes, Adán, que estabas desnudo? Y bueno, y toda esa conversación que ya conocemos. Pero en un momento le dice el Señor, le dice, ¿saben qué? Listo. Vos, le dice a la mujer, vas a parir con dolor. Le agarra al hombre y le dice, vos vas a tener que sudar para comer, vas a tener que trabajar la tierra para comer. Y a la serpiente que le dice, y vos te vas a arrastrar. Entre todos los animales que hay en la creación, vos vas a ser el más menospreciado y vas a ser el que va a estar siempre en la tierra, siempre arrastrándote, le dice. Y yo pienso en esto porque digo, el Señor no estaba hablando de otra cosa más que de aflicción, ¿sí o no? Si analizamos estas palabras de Dios, está hablando de aflicción. Entonces, no era un mero discurso de Jesús el decir, en el mundo van a tener aflicción, sino que en realidad Él estaba hablando de una realidad que es espiritual. Ahora, yo pienso en esto porque nuestra costumbre muchas veces, ¿sí? Nuestra costumbre humana es evitar la aflicción, ¿sí o no? O sea, nadie quiere estar afligido, nadie quiere estar atribulado, nadie quiere estar luchado, nadie quiere pasar por las pruebas, ¿sí? Por lo general tratamos de evitar esas cosas, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, yo sí, yo humanamente intento hacer eso, intento, bueno, Señor, Padre, resguardame de esto, resguardame en la salud, resguardame en la economía. Y estoy orando todo el tiempo pidiéndole a Dios que me resguarde de esas cosas. Ahora, a veces pienso y yo digo, che, o sea, no sé si está muy bien mi oración. Porque tal vez yo no tendría que pedir esas cosas. Voy a decir, ¿cómo que está mal que pidas que Dios te resguarde? No digo que esté mal que pidas que Dios te resguarde. Pero yo digo que a veces tenemos que aprender o entender que aún en la aflicción, en la necesidad, en la tribulación, en la lucha, en la prueba, en la angustia, o como cada uno quiera ponerle de título, Dios tiene la posibilidad de obrar. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que pienso en esto porque nosotros a lo largo de nuestra vida utilizamos distintas estrategias, ¿no? Para evitar esos momentos. Yo pienso, por ejemplo, en la salud, ¿no? Estamos en tiempos de frío, tiempos en los cuales nos resfriamos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, no sé, bueno, vamos a tomar vitamina C, vamos a resguardarnos el frío, vamos a intentar no pasar por esa tribulación o por esa aflicción. Y a veces aún intentándolo, aún esforzándonos por no caer en esa aflicción, aún resultamos también de alguna manera víctimas del resfrío. Hoy nuestro pastor, su pastor también está pasando un tiempo así de tribulación, así que lo saludamos ahí, seguramente nos debe estar mirando por las redes. Pastor, nos vamos a portar bien y vamos a hacer todo bien. Lo que sí digo que a veces no podemos escapar de algunas cosas que son inevitables. ¿Y yo por qué pienso en esto? ¿Y por qué yo quería hablar un poco de esto del recalculando? Porque hay momentos que porque si nos pasan o pensamos que porque nos pasan somos menos aceptos. ¿Sí o no? A veces el cristiano tiene esa costumbre, tiene que decir, no, me siento mal, pero no lo voy a decir. No le voy a decir al hermano que me siento mal, porque va a decir, che, estás orando poco. Te falta comunión con el Señor. Y me acuerdo de la vida de Job. ¿Cuántos leyeron el libro de Job acá? Job estaba pasando un sinfín de aflicciones. ¿Y quién viene a consolarlo a Job? Los amigos. Hermosos los amigos de Job. Una bendición los amigos de Job. Che, alguna macana te mandaste, Job. Dale, déjate hinchar. El otro dice, para mí andás flojito vos en tu vida espiritual. O sea, tu vida espiritual está como... Y a veces eso también nos condiciona, porque no aceptamos enfermarnos, no aceptamos pasar por problemas económicos, no aceptamos tener problemas en la familia, no aceptamos el orar poco a veces, porque a veces nos vemos, ¿cómo estás bendecido en Victoria? Y tal vez hace 6 meses que no pasás un ratito con el Señor. Tal vez hace tiempo que la Biblia pasa al lado tuyo y evitas agarrarla y leerla. Y yo creo que de alguna manera eso es parte de nuestra realidad humana. O sea, y esto no lo digo
sin la intención de que nadie se sienta que es algo personal, porque la verdad que no conozco la realidad de casi ninguno, de hecho casi de ninguno, pero sí sé que en realidad en mi vida eso también pasa, que yo no estoy exento de lo que estoy hablando. Entonces, como sé que en mi vida pasa, entiendo que a veces el tiempo de aflicción, de prueba, de lucha, lo único que hace es generar un poco esa incertidumbre en la cual el cristiano de alguna manera se ve involucrado. Ahora, ¿qué pasa? Jesús dijo que nosotros no nos íbamos a librar de la aflicción. Tengo esa mala noticia para darles esta mañana. Y voy a decir, ¿la dijo Jesús porque lo inventó? No, no lo inventó Jesús. Esto ya estaba establecido desde la creación. Ahora, entonces, ¿qué le echamos la culpa a Dios? No, no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras miserias. En realidad tenemos que darle gracias porque Él mira las miserias de nuestro corazón, por eso dice que hace misericordia, y en todo su amor nos sostiene, nos guarda. ¿Por qué nos sostiene y nos guarda? Y vamos a ver un ejemplo que es bíblico, ¿sí? Podría darles muchos ejemplos bíblicos de personas o de varones o de mujeres que han sido atribuladas o que han sido afligidas, porque vuelvo a lo mismo, nadie se escapa de esa realidad, pero quiero hablarles hoy un poco de alguien que hizo de la aflicción o de la angustia un culto a Dios. ¿Saben quién es? El rey David. Es un varón que, si ustedes leen, más allá de que también hizo lío, como cualquiera de nosotros, vivió gran parte de su ministerio, de su vida, en aflicción, en lucha, en prueba, en una constante transformación, digo yo. Y quiero que vayamos rápido al Salmo 143. Salmo 143, vamos a leer dos versículos de ese salmo, que son tres versículos, perdón, que van del 10 al 12. Y la palabra empieza diciendo en el 10 algo que yo quiero detenerme por un momento para que lo veamos juntos. Dice, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pon tu nombre, oh Jehová, no, por tu nombre, perdón, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén, palabras de David. Ahora, la primera palabra que me hizo un poco así como primero pongámonos en el contexto histórico. Los teólogos todavía no definen si esta oración, cuando él la hace, tuvo dos momentos de aflicción fuerte y grandes, David, que el primero fue cuando lo persigue Saúl y el segundo fue cuando se le revela a su hijo Absalón, consecuencia también de las cosas que David había decidido anteriormente. Independientemente de lo que haya hecho o no, digo que el tiempo de la aflicción lo vivió. Esos dos momentos fueron tiempos importantes en cuanto a la aflicción de David. Ahora yo pienso, los teólogos no definen todavía en realidad si esta oración la hizo en un momento o en otro, pero independientemente del momento que haya sido, yo pienso en David, rodeado de enemigos, de alguna manera estaba en ese momento siendo totalmente emocionalmente quebrado, emocionalmente como devastado y con pocas respuestas, ¿sí? Y yo digo, David me representa. David de alguna manera me representa porque muchas veces en mi vida yo he vivido esas cosas, muchas veces en mi vida yo he pasado por ese tipo de pruebas. Entonces pienso en esto y la primer cosa que me viene es esta palabra, enséñame. David en el peor momento de su vida, lo primero que le dice es enséñame. Si ustedes lo leen en el original, que es en el hebreo, hay una palabra que se llama landeni. No me pidan que pronuncie porque no sé hebreo, pero sí me ocupé de buscar esto porque me pareció interesante. Saben que landemi tiene un significado que no es solamente conocimiento. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe, no es que Dios solamente nos da el conocimiento, sino que en realidad el significado tiene que ver más con formación de vida. Y tiene habla de proceso landemi. Ah, ya no les gustó mucho la palabra landemi. Menos mal que no es hebreo, decía. El enséñame de David no estaba reflejado solamente en adquirir el conocimiento, sino también con ese conocimiento una formación, un proceso en el cual Dios de alguna manera
iba a ser algo mucho más allá de la aflicción. El mundo hoy evita esas cosas, por eso les hablé de nuestra realidad en el principio, porque el mundo muchas veces busca la solución sin la necesidad de pasar una transformación, ¿sí o no? Gloria a Dios que no somos parte del mundo. Mentira, nosotros también. Muchas veces queremos la solución, pero no queremos el tiempo de la transformación. No queremos el tiempo del proceso, no queremos el tiempo en el cual Dios de alguna manera nos agarra. ¿Qué dice que somos nosotros las manos del Señor? Dios es nuestro alfarero, ¿qué somos en sus manos? Barro. ¿Cómo piensan que se siente el barro en una mano? ¡Oh! No les gusta, ¿no? No es muy agradable igual en cuanto a nuestras sensaciones humanas, pero el barro es moldeado en las manos del alfarero. Y como barro, de alguna manera, para que se genere esa vasija, necesita trabajarse de esa forma. Entonces pienso en esta oración de David. David, en el peor momento de su vida, ¿qué le dice al Señor? Enséñame, guíame vos, transformame vos. Y lo primero que me viene a la mente es eso, ¿no? O sea, esto de enséñame me lleva a que Dios nos forma. ¿Cuántos dicen amén? O sea, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, Dios no está apurado en cambiar nuestra situación. Déjenme decirles eso. ¿Y cómo sabes eso vos, Pablo? ¿De dónde sacás esa barbaridad que Dios no está apurado en cambiar mi situación? Si estoy con problemas económicos, si tengo problemas de salud, si la estoy pasando mal en mi casa, si en mi trabajo me están denigrando. ¿Cómo vos te atreves a decir que Dios no está apurado en sacarme de esa situación? Yo creo que la voluntad de Dios en realidad tiene que ver con otra cosa. Más allá de que sí, Él quiere librarnos, pero no creo que tenga apuro en que nosotros de alguna manera no vivamos el proceso, sino que más bien lo que hace o lo que intenta hacer es enfocarse en cambiarnos a nosotros. Qué duro que es ser cristiano, parecía más fácil, ¿no? Cuando a mí me predicaron, me dijeron que venga a la iglesia, que Dios iba a resolver todos mis problemas. Era hermosa la frase. Era hermoso poder escuchar eso porque estaba en un momento de angustia, de desesperación, pasándola mal, con más ganas de morirme que de vivir. Estaba pasando procesos en mi carne que la verdad que me tenían como más que como el hombre, como la serpiente, estaba arrastrándome en la tierra. Y sin embargo, cuando llego a la presencia de Dios, las primeras cosas que pasan me hicieron como ilusionar. Me dijeron, sí, porque encontré ese primer amor y encontré en Cristo de alguna manera respuestas a algunas cosas que iban pasando. Pero claro, Dios no resolvió mi situación. No es que eso se resolvió de un día para otro. Tardó mucho tiempo en que mi situación se resuelva. Nada más que yo fui procesando de alguna manera toda esa información. Y voy a decir, bueno, ¿eso se acabó? No. ¿Por qué no se acabó? Si no resolviste esa situación. Pero ¿saben qué? Vivimos. No hay ni una amén a eso que estamos. ¡Vivimos! Estamos vivos. Y mientras estemos vivos, todo el tiempo vamos a estar viviendo en aflicción. Pero no es porque es un capricho de Jesús, vuelvo a lo mismo, sino porque es una realidad espiritual. El mundo tiene aflicción. El mundo, de alguna manera, fue permitido para que nosotros vivamos en esa aflicción. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que Dios quiere vernos derrotados? No, no, no. Dios quiere procesarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere transformarnos, quiere hacernos nuevos. ¿Y para qué? Para todo lo que está por venir. Entonces, de alguna manera, Dios nos forma aún en estas situaciones. Dios quiere alinear nuestro corazón al de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el alinear nuestro corazón al de Dios es un proceso y es un trabajo arduo. No es algo que va a ocurrir instantáneamente. Y no es algo que tengamos predisposición humana, porque lamentablemente nuestra predisposición humana está más bien en pensar en la solución, rápida, efectiva. Vieron que hoy en el mundo todo cada vez más rápido. Todo es para ayer. Todo es para ayer. Y Dios no obra de esa manera. Dios no trabaja de esa manera. Entonces, lo primero que aprendo de esto, de este enséñame de David, es que Dios quiere formarnos. Lo segundo, dice, tu buen espíritu me guíe. Aleluya. Dios quiere ser nuestra guía. Entonces, Dios no es solamente un mapa, sino que es una presencia constante que nos acompaña paso a paso en nuestro crecimiento. O sea, no es que Él solamente nos dice, bueno, a ver, es como el GPS, ¿viste? El GPS y ahí viene la palabra, el recalculando del título. Dios no es que es un mapa en el cual vos decís, bueno, a ver, abrimos el mapa, el GPS, bueno, voy por acá, doblo. No, no, no. Dios es una presencia constante en nuestro crecimiento.
Dios es una transformación constante en las cosas que nos van pasando. O sea, no es solamente sobrevivir para pasar el momento, ¿cuántos entienden? No es solamente decir, bueno, lo busco a Dios porque paso esto y ya está. No, no, no. Como les dije hace un rato, estamos en un proceso. Por ende, Dios lo que hace no es que es vuelvo a lo mismo, no es que es solamente una referencia, sino que en realidad es una constancia. Por ende, Dios renueva nuestra energía, Dios de alguna manera nos ayuda a vivir en el propósito, nos anima, nos guía, nos representa. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que es algo constante, que es algo vivo. Por eso dice que Dios es vivo, es eficaz en nosotros como su palabra. No es algo intangible, sino que lo podemos sentir en nuestro andar, en nuestro día a día. Entonces Dios no solamente nos forma, sino que también nos guía. Pasa a ser parte de nuestra guía. Lo tercero que marqué es que, bueno, dice, Dios, sacarás mi alma de la angustia, decía el rey David. Dios te saca de la angustia. ¿Cuántos dicen amén? Acá ya se empieza a poner más lindo, no se preocupe. Dios te saca de la angustia. Amén. Dios te saca de la angustia. Amén. Dios te saca de la angustia. Tenemos un Dios que te saca de la angustia. Te saca de las preocupaciones diarias, te saca de alguna manera de la aflicción, te saca. ¿Y saben por qué te saca? Porque de alguna manera te procesa para que vos puedas ver que en ese tránsito, como dijimos al principio, Dios tiene de alguna forma la posibilidad de hacerte ver la salida, porque no es que vos estás encerrado sin salida. Cuando vos te encontrás encerrado sin salida es porque no estás buscando la guía, porque no estás buscando al referente, porque no estás buscando al que de alguna manera puede sacarte. Dice la palabra que en Corintios dice que Dios no te da la lucha, la prueba, si junto con ella también no te da la salida, no te da la solución o no te da la opción a poder realizarlo de esa manera. Pero siempre es una opción. ¿Y saben por qué es opcional? Porque Dios no elige por nosotros. Dios no toma decisiones por nosotros. Yo pienso que si Dios tomara decisiones por nosotros, si Dios elegiría por nosotros, no hay necesidad ni de iglesia. El mundo sería un lugar como en el Edén. Sería hermoso, sería perfecto vivir en el mundo. Porque es lo que Dios creó y es lo que Dios hizo. Pero ¿qué pasa? ¿Le dio qué cosa al hombre? Libre albedrío. Libre albedrío. Y vos decís, pucha, ahí es donde le erró el Señor. El Señor no erró. El Señor no se equivocó. El Señor no falló en esas cosas. El Señor no en ningún momento erró en eso. El libre albedrío es parte de nuestro proceso. Entonces, como Él no elige por nosotros, somos nosotros los que elegimos, de alguna manera, cada vez que tengamos la posibilidad de encontrar una salida, es porque Dios nos las está proporcionando. Ahora va a depender de vos y de mí tomar la salida. Va a depender de vos y de mí el encaminarnos para ese lado. Porque Dios te saca de la angustia. Ahora lo cuarto, que yo pienso con respecto a esto que compartía el rey David es, dice, destruirás a mis enemigos. Por eso le dije, se empieza a poner lindo, ¿sí o no? Dios te saca de la angustia. Amén. Ahora dice que Él va a destruir a tus enemigos. Y lo dice David en la oración, dice, destruirás a mis enemigos. Hay batallas que nosotros no podemos ganar solos. Amén. Dice, no le gusta esto, dale, che. Que estamos acá en la iglesia, estamos recibiendo de parte del Señor. Hay batallas que no podemos ganar solos. Que sí o sí vamos a tener la necesidad de encontrar en el Señor las respuestas a esas cosas. Entonces, como esas batallas nosotros no las podemos ganar solos, sí o sí necesitamos que Dios pelee por nosotros. Sí o sí necesitamos, ¿se acuerdan en Éxodo cuando decía, en Éxodo 14 creo que decía, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? Bueno, necesitamos hacer carne en esto. ¿Por qué? Porque en nuestra humana debilidad, digo yo siempre, intentamos, vuelvo a lo mismo, intentamos lo que hablamos en la introducción, intentamos no pasar por la aflicción, intentamos no pasar por el problema, intentamos, de alguna manera a nadie le gusta eso. No es algo que sea agradable de transitar. Por eso mismo lo intentamos, ¿sí o no? Yo trabajo porque no quiero pasar por la aflicción de
de no llegar a fin de mes y de no poder alimentar a mi familia. Y vos decís, entonces, de alguna manera estás queriendo tapar eso, tapar la necesidad. Y no, pero trabajo por eso. Pero ahora no es que trabajo por eso, la decisión la tomo yo, pero la voluntad es la de Dios. Porque si yo en mi voluntad es ir a trabajar, pero de repente aparece una enfermedad en el medio, ¿qué pasa? Por más que haga lo que haga, por más que luche como luche, la aflicción es parte de mi vida. La aflicción es parte de mi andar en esta tierra. La aflicción es parte de alguna manera de todo lo que nosotros vamos a enfrentar. Entonces, en la aflicción nosotros podemos ver estas cosas. Primero, que Dios nos forma. Segundo, que Dios nos guía. Tercero, que Dios nos saca de la angustia. Y cuarto, que Dios pelea por nosotros. ¿Contra qué pelea Dios? Por nosotros pelea contra el miedo, pelea contra nuestra propia inseguridad, contra nuestra ansiedad, contra esos pensamientos negativos, con las situaciones que nos frenan, con las situaciones que a veces nos apartan, con lo que no nos deja alcanzarlo. Con eso sí pelea Dios. Y pelea por nosotros, dice la palabra. Pero necesitamos, como dije hace un rato, alinear nuestro corazón al de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el proceso, tenemos que aprender de alguna manera a depender y hacernos dependientes de Él. Porque obviamente que hay situaciones que nos frenan. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Ven? Nuestras armas dice que no son carnales, sino que son poderosas ¿en quién? En Dios. O sea, ¿quién es el que tiene la potestad entonces? Es el Señor. Él es el que pelea por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a estas cosas y aprender también en ese día a día, en el momento que tenemos la prueba, la lucha, la aflicción o las cosas que nos van pasando, que si Dios pelea con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Quién puede levantarse contra un hijo? ¿Quién puede de alguna manera ir en contra de los hijos de Dios? Yo siempre digo que nosotros tenemos que aprender que nadie puede derribarnos si Dios nos levantó. Y el enemigo, al estar vencido, no tiene esa autoridad. Por ende, no hay que dejarse vencer por el que está vencido. Porque si él de alguna manera toma autoridad, porque en todo caso somos nosotros los que estamos dándole ese lugar. Y es ahí también de alguna forma donde entendemos esta parte. Como nosotros le podemos dar lugar y el enemigo nos puede derrotar si no lo hacemos con Cristo, no lo hacemos con Dios, tenemos que dejar que Él pelee por nosotros, pero alinear nuestro corazón a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que es necesario también entender como cuarto punto esto, que Dios pelea por nosotros. Y el último punto, en el cual yo quiero hacer mucho hincapié, tiene que ver con nuestra identidad. El salmo que yo les acabo de compartir, en el 143, en el versículo 12, al final dice yo soy tu siervo, dice, ¿cuánto dicen amén? Dice, el rey David expresa en este salmo que, porque yo soy tu siervo, dice David. Y hay dos cosas interesantes de eso. Primero, y sobre todo, es nuestra identidad. Porque nuestra identidad lo cambia todo. Amén, Señor. Mi identidad lo cambia todo, Señor. Nuestra identidad lo cambia todo. Y es necesario que nosotros conozcamos nuestra identidad. Es necesario que cada uno de los que de alguna manera recibimos a Cristo, de los que decidimos ser guiados y transformados por Él, aprendamos que nuestra identidad no está relacionada en cuanto a lo que el mundo quiere hacernos ver o quiere hacernos creer, sino que está relacionada más bien en cuanto a lo que Dios habla de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos 8:16, la Biblia habla de nuestra identidad. Encuentran muchos lugares, pero bueno, yo me quedé con este versículo. Si quieren también en primera de Pedro, capítulo 2, dice que somos nación santa,
pueblo adquirido, pueblo escogido por el Señor. Entonces, tenemos que aprender a tomar nuestra identidad, tenemos que aprender a saber quiénes somos. ¿Cuánto dicen amén? Dice que el Espíritu mismo, dice en el 8:16 de Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu mismo es el que nos da esa certeza. El Espíritu mismo es el que nos revela quiénes somos en el momento de la lucha, de la prueba, de la aflicción. El Espíritu mismo es el que de alguna manera nos convence, nos redarguye. Porque vuelvo a lo mismo, la promesa de Dios no está basada en que no iba a haber aflicción. Y la verdad de Dios no está basada en que de alguna manera el que se vuelve a Cristo ya deja de pasar problemas o circunstancias. Por ende, no está en ningún lado está dicho que un cristiano no se puede enfermar, en ningún lado está dicho que un cristiano no puede pasar problemas económicos, en ningún lado está dicho que el cristiano no puede tener problemas en el matrimonio, en ningún lado, en la Biblia en ningún lado está establecido eso. De hecho, si vemos los ejemplos que tenemos en la Biblia, de hombres o de mujeres iguales a nosotros, todos fueron procesados por medio de la aflicción. Y vos decís, todos, ¿y Jesús qué? Jesús no vivió aflicción, piensan ustedes. Ah, pucha, si conocerá a nuestro Señor de la aflicción. Él no hablaba por hablar, él hablaba con autoridad, porque él había vivido gran parte de su vida en la aflicción. Él conocía realmente de lo que hablaba. No creció en una familia con muchos recursos, no se crió, no transcurrió sus años en lugares de lujos o de abundancia. Él tuvo que aprender también de la aflicción estando en su carne. Y terminó su vida en su carne en medio de la aflicción. ¿O ustedes piensan que no fue afligido en su carne nuestro Señor? Yo creo que es el único que tiene autoridad para decir, yo fui afligido en mi carne sin haber hecho nada. Es el único que tiene esa autoridad, porque ese sí que no hizo nada para ser afligido en su carne. Ese sí fue azotado, fue menospreciado, fue vituperado, fue maltratado, fue calumniado. Y él siempre guardó silencio. En el momento más duro de su aflicción, desde una cruz, estando muriendo en su carne, habló con el Padre. ¿Saben qué les dijo? Que estos desgraciados me mataron. No, él dijo, perdonadlos. Ellos no saben lo que están haciendo. Perdonadlos porque están más preocupados en evitar la aflicción, están más preocupados en pensar que cuando uno, mientras menos problemas tiene en la vida, más triunfa. La Biblia no me enseña eso en ningún lado. Y la vida de mi Señor en esta tierra no refleja eso. Refleja sí esta verdad, en la cual nosotros somos procesados por medio de la aflicción, de la lucha, de la prueba. Entonces, lo único que cambia eso es nuestra identidad. Dios no nos prometió que nos iba a librar de alguna manera si nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque el ser hijo a mí me libra. ¿De qué? ¿De vivir en la aflicción? Claro. No de transcurrir la aflicción, sino de pasarla. Con total dignidad, sabiendo que Dios me procesó. Sabiendo que la aflicción, la lucha, el problema, como quieran llamarlo, a mí me transforma, me hace crecer, me hace avanzar. La crisis me transforma, me lleva a nuevos niveles. Entonces, yo no puedo evitar vivir las aflicciones. Por más que me esfuerce cuanto me esfuerce, por más que haga lo que haga, por más que luche como luche con mi carne, la aflicción es parte de mi vida. ¿Por qué? Porque en la aflicción es donde Dios trabaja y donde Dios obra. ¿Cuántos dicen amén? Siempre pienso en esto porque Dios solo no es que te va a sacar, sino que aún ahí te va a enseñar, te va a guiar, te va a liberar y va a pelear por vos. En el momento de la aflicción, vos tenés que entender que vos no estás solo, porque vos le pertenecés a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios no es que solo te quiere sacar, sino que te quiere enseñar, te quiere guiar, como dije, te quiere transformar en medio de la angustia, de la aflicción. Quiere hacer de vos algo mejor para lo que está por venir.
Entonces no luches por evitarla. Lucha más bien por estar preparado para ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios nos habla de estas cosas no es porque quieras evitarnos eso, sino porque quiere prepararnos como iglesia. Quiere prepararnos como hijos a entender que en el momento de la prueba, de la lucha, de la aflicción, primero Dios te forma. Segundo, Dios te guía. Tercero, Dios te transforma. Cuarto, pelea por vos. Y quinto, te hace entender que tu identidad, el sentido de pertenencia en Él, es el que lo cambia todo. Y eso es maravilloso, hermano, hermana. Esta mañana yo quiero decirte que tu identidad lo cambia todo. El ser hija, el ser hijo a vos te transforma y te lleva a un nivel o a un lugar que es desconocido humanamente. Porque humanamente vos tus ojos lo van a ver algo distinto, pero espiritualmente vos podés estar en otro lado. Espiritualmente podés estar creciendo aún en medio de esa prueba, de esa lucha o de esa aflicción. Y saben que pienso en esto porque me viene a la mente, hace un tiempo escuché, decía que, bueno, que un billete, por ejemplo, ¿no? Un billete, no sé, ¿cuál es el más grande? De 20.000 pesos. Poner un billete de 20.000 pesos en el piso. Imagínense, pisoteado, todo arrugado, ahí todo sucio. Que lo mirás y decís, pobre, ese billete no vale nada. No pierde valor, vos decís. ¿Cómo no pierde? No, porque en realidad el valor se lo da lo que lo respalda, en este caso el Banco Central. Vos lo llevás al Banco Central y te dan 20.000 pesos. Vos decís, ¿cómo es eso? Claro, porque es el que lo respalda el que le da valor, no el papel en sí. Y pienso en esto porque en realidad nosotros somos iguales. Nosotros podemos estar ahí tirados, arrugados, pisoteados, maltratados. Pero lo que nos da valor a nosotros no es eso, es el que nos respalda. Es el que nos resguarda. Dale gloria al Señor si lo entendés esta mañana. Es Él el que nos da ese valor. Es eso lo que de alguna manera nos permite entender que nosotros no estamos librados de las aflicciones o de los problemas que hay en la vida, en el mundo. Lo que nos libra de esas cosas en realidad es saber que yo estoy preparado. Porque el apóstol Pablo cuando hablaba de estas cosas decía, yo aprendí, ¿se acuerdan en Filipenses? Yo si les digo 4:13 lo conocen todos, ¿sí o no? ¿Qué dice? Todo lo pueden. Hermoso. Todo lo pueden. Hermoso. Claro, pero lean antes. Unos versículos antes el apóstol Pablo decía, yo estoy preparado para vivir cualquiera sea mi condición. Sé vivir en la abundancia, también sé vivir en la escasez. Sé tener mucho, pero también sé tener poco. Porque en todo fui preparado. Y termina diciendo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un varón que estaba preparado para vivir en cuanto a las aflicciones que va a haber en el mundo. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios nos encuentra en el lugar que sea que nos encuentre, no nos encuentra por nuestra perfección, más bien nos encuentra por nuestra imperfección. Y como Él ve las miserias del corazón, hace misericordia con nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos. Porque vos y yo necesitamos ser luz en medio de la tiniebla. Porque vos y yo necesitamos ser columnas fuertes para los que de alguna manera todavía no encontraron esto. Y eso no nos hace mejor que esos. Vuelvo a lo mismo, para Dios tenemos el mismo valor que esos. Nada más que nosotros sabemos quién nos respalda. Dale fuerte un aplauso si entendés, porque toda la gloria es para Él. Aleluya. La gloria es para el Señor. Somos servidores de un Dios vivo. Somos servidores de un Dios que de alguna manera transforma, guía, aún en medio de la dificultad. Así que cuando te encuentres en medio de una prueba, puede ser ahora, puede ser el momento en el que estás pasando por una lucha, no lo sé. Seguramente ahora a tu mente deben venir cosas. Podés estar ahora mismo atravesando aflicción, dificultad. Bueno, no tengas miedo. No tengas de alguna manera temor a las cosas que te muestra el mundo. Porque tenemos un Dios que es mucho más poderoso. Tenemos un Dios que no solamente puede
transformarnos en medio de la dificultad, sino que también puede hacer de nosotros herramientas útiles en sus manos. Y yo quiero cerrar con otra palabra que está en Romanos, en el capítulo 8, los últimos 2 versículos. El apóstol Pablo hablaba en la carta a los romanos y venía diciendo una serie de cosas y termina diciendo estos 2 versículos que son conocidos, pero me gustaría que los tengamos presentes en esta mañana para que aprendamos y entendamos que nuestra identidad está en Cristo Jesús, que nuestra identidad es lo que nos respalda y nos resguarda, que nuestra identidad es lo que nos lleva a estar en otro nivel. Decía el apóstol Pablo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale fuerte el aplauso, porque si se lo querés dar, se lo vas a dar al Señor. Aleluya. El que es hijo, el que es hija del Señor, está resguardado en Cristo. Por ende, nada, dice la palabra, nada puede apartarte de ese amor. Yo esta mañana quiero bendecirte, te vuelvo a repetir, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu prueba, cuál es tu lucha. Antes de cerrar, igualmente quisiera que estemos orando juntos, pero entendé una cosa, Dios en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la lucha, Dios te va a formar, Dios te va a guiar, Dios te va a sacar de la angustia, Dios va a pelear por vos y Dios te hace saber que sos su hijo y que vos estás resguardado en Él. Amén. Así que ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Vamos a orar para darle lugar después a la cena del Señor y a todo lo que esta mañana nos congrega. Señor Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias porque sabemos, Padre, que aún en medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad, en medio de la aflicción, vos estás. Porque somos tus hijos, Señor. Porque vos nos tomaste de en medio de la oscuridad, dice tu palabra, y nos trajiste a tu luz admirable para que cada uno de nosotros hoy podamos ser luz en otro. Así que quiero orar por cada uno de mis hermanas y hermanos en este lugar. Quiero pedirte, Padre, que vos tomes el control de cada situación que estén viviendo. Yo no las conozco, pero vos las conocés, Señor. Hacé y transformá por medio de tu poder, en medio de la dificultad, cada uno de ellos. En medio del problema, en medio de la circunstancia. Quiero orar por la salud, quiero orar por la economía, quiero orar por la familia. Quiero orar, Señor, por el crecimiento espiritual. Quiero orar, Señor, por esta iglesia para que vos transformes y para que en medio de cada prueba seas vos, por medio de nuestra identidad, transformándolo todo. Y eso es lo que anhelamos. Y así como expresaba tu siervo en la oración, enseñanos, pero no solamente en conocimiento, sino procesanos y hacernos nuevos, guiarnos en medio de la dificultad, pelear por nosotros, guardar nuestros corazones en vos, pero sobre todo hacernos entender cuál es nuestra identidad, porque en tu palabra nos dijiste que nada, absolutamente nada, podría apartarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias por esto, porque creemos en tu poder, porque creemos, Señor, en tu verdad, y porque a pesar de cada una de estas cosas, nos sentimos más que vencedores de tu mano, porque cada una de estas aflicciones y cada uno de estos problemas no son más que el testimonio poderoso de lo que vos podés hacer en nuestras vidas, para que muchos otros encuentren de tu poder y de tu amor en medio de cada dificultad. Toda la gloria, como siempre, es para vos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar